Hoy es miércoles 13 de diciembre de 2017. Estamos con Teresa Herrera, Guillermo Fossati, Gerardo Caetano y Juan Gavito. La Cámara de Diputados postergó para hoy la votación del proyecto de ley integral contra la violencia hacia las mujeres basada en género. Un proyecto que establece más políticas de prevención y atención en esta materia. A mediados de noviembre, el Senado dio media sanción a este texto que, en su artículo primero, señala lo siguiente. Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación. Ha habido un debate, ayer mismo un debate en la Cámara de Representantes a propósito de la premura con la que está planteada la aprobación de un proyecto que es muy amplio, muy ambicioso, muy largo. La oposición pretendía que hubiera más tiempo. Ya hablaremos de eso, pero empecemos con Teresa, justamente, que ha seguido muy de cerca este asunto. Bueno, en primer lugar decir que este proyecto se está discutiendo desde el año 2012, que no es un proyecto nuevo ni improvisado, es un proyecto que está en el Parlamento, además, desde hace 2 años. Y si bien es cierto que, bueno, que a la Cámara de Diputados entró después de la sanción del Senado, cualquier parlamentario interesado podría haberlo leído antes sin ningún tipo de problema, porque digo, el proyecto está público y disponible desde hace 2 años, no un día ni 2 días. Las objeciones que hicieron ayer varios diputados de la oposición tienen su sustento y tienen su razonabilidad. Básicamente lo que dijeron, este es un parlamento que tiene 2 cámaras. Y por lo tanto, que se haya debatido en el Senado es una cosa, ahora le toca a la Cámara de Diputados y debería tener su tiempo para eso. Y sin embargo, no es lo que está planteado desde el Frente Amplio, ¿no? Y bueno, y nosotras estamos de acuerdo porque creemos que es tiempo ya de hacer justicia de género. Simplemente lo que yo quiero decir cuando dije desde el 2012 y no es improvisado, primero decir que Naciones Unidas en el Objetivo Sustentable número 5 de Desarrollo plantea justamente que tiene que haber una igualdad de género entre varones y mujeres. La segunda cosa que quiero decir es que este proyecto no solo protege a las mujeres, sino si uno avanza en el articulado se da cuenta también, por eso es un proyecto que si bien se le ha titulado de justicia de género, también tiene una mirada generacional, porque protege también los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y me parece que esto también es un detalle que hay. Eso es curioso. ¿Por qué el título entonces es debería cambiar el título? Violencia hacia las mujeres basada en género. Ese es el título. El título original era Violencia hacia las mujeres basado en género con una mirada generacional. No sé por qué en el trámite parlamentario perdió ese título, pero el título original era ese. Quiero decir además que en Uruguay no se está inventando esto. América Latina tiene el honor, entre comillas, de estar entre los países donde más se cometen femicidios. América es un problema del continente. Y la CEPAL recomendó ya hace muchos años, alrededor del 2009, que hubieran leyes integrales de violencia de género. Tanto es así que hay 10 países de América Latina, 11 países de América Latina que ya tienen ley integral de violencia de género. Es decir, Uruguay no está innovando en esto. Hay países europeos que tienen leyes integrales de violencia de género. En los países escandinavos existen. Es decir, no estamos inventando la pólvora, porque a mí me parece que eso es una cosa que también hay que decir, porque acá se ha creado como una especie de mito en torno a que las locas feministas están tratando de imponer algo como si fuera una especie de delirio en el cual no tenemos sustento. Todo lo contrario, el sustento está en un montón de legislación internacional, en el cumplimiento de lo que es Belén do Pará, en el cumplimiento de lo que es la CEDAW, en el cumplimiento de una serie de convenios internacionales que ha firmado el Estado uruguayo. Insisto, no lo estamos inventando, y para no acaparar la palabra quiero decir justamente ratificar que esto tiene medidas especiales para niñas, niños, adolescentes, además de mujeres mayores y de personas en situación de discapacidad. Por eso es una ley tan larga.
¿Y por qué es una ley tan larga? Porque es hora, y eso lo ha planteado muy bien la CEPAL, de que se termine el tema de la dispersión. Yo les voy a decir solo un detalle. Una mujer que hace una denuncia es muy probable que tenga por lo menos 3 expedientes judiciales. En familia especializada, en familia, en penal. Esos expedientes son como el teorema de Tales, horizontales y paralelos. Nunca se tocan. Y hemos tenido lamentables experiencias en lo que va del año de qué pasa con esos expedientes horizontales y paralelos, qué pasa con esas denuncias que nunca se tocan, qué pasa con todos esos procesos, qué pasa con la revictimización de las víctimas que tienen que ir a 70 ventanillas a repetir exactamente lo mismo. En el caso de los niños, por ejemplo, esta ley prevé que los niños hagan una única declaración en cámara Gesell, por supuesto que con todos los técnicos que tengan que mirarlo, pero después se acabó. Esta ley prevé que en esa ventanilla única, digamos, las mujeres hagan un solo relato también y después cada uno tenga a su disposición. La tecnología ahora lo permite. Digo, entremos en el siglo XXI de una vez por todas y protejamos en serio los derechos, porque tenemos, en lo que va del año, y con esto termino, 30 mujeres asesinadas y 4 niñas y niños asesinados. Yo decía que es un proyecto muy largo, es un proyecto muy ambicioso, tiene 98 artículos. Para que tengan una idea, repaso los títulos de los capítulos. El capítulo 2 es Sistema Interinstitucional de Respuesta a la Violencia Basada en Género hacia Mujeres. El capítulo 3 incluye las directrices para las políticas públicas. Luego viene el capítulo 4, que va a la red de servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género. El 5, que habla de los procesos de protección, investigación y penalización de la violencia basada en género contra las mujeres. Y finalmente el 6 es el que introduce normas penales, cambios al Código Penal, ¿no? ¿Quién va? Yo creo que en su sobredimensionamiento, porque francamente es excesivamente extenso, a mi juicio, pierde foco, pierde especificidad y desdibuja algunos de los cometidos importantes que es importante defender en defensa de la mujer, ¿no? Y obviamente el título no va de la mano con todo lo que se desarrolla al interior del planteo, ¿no? Porque abarca obviamente mucho más allá de lo que puede ser la violencia basada en género hacia las mujeres. Después, la definición también es interesante porque decir, se entiende por violencia basada en género hacia las mujeres toda conducta, acción u omisión en el ámbito público o el privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres. En esa amplitud y en esa definición tan genérica, es muy difícil aterrizarlo en lo operativo, porque hay toda una cantidad de situaciones que efectivamente podrían quedarte encuadradas. Después se enumeran. Después se enumeran y habla de formas de violencia, y allí hay una en particular, porque la violencia física no necesita mucha consideración. Es obvia, es lamentable y es condenable. La violencia psicológica también es condenable. No es tan obvia. Toda acción, omisión o patrón de conducta dirigido a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer. Es excesivamente amplio en sí. Y yo lo que siento es que hay muchísimos de los contenidos que tiene la ley que en realidad le pertenece a todas las personas. Y son derechos que tendrían, independientemente de ser hombre o mujer, abarcaría para todos. Por eso es que digo que pierde un poco de especificidad en aquellas cosas que son muy propias de injusticias hacia las mujeres. ¿Quién? Sí. Bien, yo creo que es imprescindible legislar. Tenemos una realidad que nos está golpeando con mucha crudeza y efectivamente el marco normativo actual no alcanza. Pero digo de paso que no solo legislar, así como respecto de otras disfunciones sociales, se ha dicho que no alcanza con penalizar y llevar a la gente presa, que hay que hacer otras cosas en materia de educación, de medios masivos de comunicación. Acá también. Pero no nos podemos quedar con esa discusión, hacemos esto
solo o si no lo otro. Hay que hacer las dos cosas. Entonces, vuelvo a la objeción del trámite legislativo. Seguramente tienen razón los dos, los que están apurados y los que dicen, esperen, yo acá tengo un mandato de la soberanía y tengo derecho a examinar las cosas con tiempo. Si, como dice Teresa, esto entró en el 2015 es porque llevó 2 años en una Cámara. ¿Y por qué 2 años en una Cámara y un día en la otra? Yo creo que afectaría hasta el fuero de los legisladores. Creo que es razonable que pidan un tiempo. Y por último, independientemente del tiempo que les lleve, mucho cuidado con estas modificaciones que tocan otras áreas del orden jurídico. Ya lo han advertido muchas veces los penalistas, los procesalistas, ya lo estamos viviendo ahora incluso con la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal que todos queríamos. Es decir, no se pueden hacer las cosas a la atropellada para después tener, por ejemplo, beneficios para los propios infractores, porque te van a meter una inconstitucionalidad o te van a meter alguna chicana de esa índole y terminas, en definitiva, logrando un resultado distinto del que se buscaba. Creo que las cosas se pueden hacer bien y hay que tomarse el tiempo para hacerlas bien. Sí, a mí me parece imprescindible que el Uruguay tenga una ley integral. Creo que hay un problema de organización del trabajo parlamentario. Esta debe ser una de las leyes más importantes de esta legislatura. Ya estaba en la legislatura anterior y no pudo concretarse. Efectivamente, como lo señala Teresa, las recomendaciones de organismos internacionales son abrumadoras y los números de América Latina en general y del Uruguay en particular están requiriendo la urgencia de tener una ley integral en esta dirección. Que este tipo de leyes pueden generar a partir de su implantación algún tipo de problema, algún tipo de incluso desigualdad o afectación de otro derecho. Bueno, ocurre con todas las leyes, particularmente con las leyes ambiciosas. Y bueno, las leyes no son para siempre. Siempre habrá una transformación social que requiera ajuste de ley o una nueva ley. Creo que es una ley oportuna, sí, una ley muy larga. Yo desconfío de las leyes largas. Incluso esta ley me hace acordar a una ley muy, muy grande, a un proyecto de ley muy, muy grande, del año 48, en donde un senador herrerista que veía terminar su periodo legislativo quiso legislar sobre el engaño del hombre sobre la mujer. Y planteaba, me acuerdo porque es muy impresionante, planteaba en el artículo 2 que sería juzgado como intento de engaño del hombre sobre la mujer todo lo que el hombre hiciera, dijera, pensara o discurriera con ese objetivo. Bueno, sobre todo me resultaba muy amenazante el verbo discurrir. Esto es una chanza, es una broma. El tema de los proyectos demasiado expandidos tiene ese problema, que en la aplicabilidad, es decir, de todas maneras, aquí el proyecto incluso lo incorpora, no solamente se legisla para aplicar penalmente esta situación, se propone políticas públicas que se orientan a lo que demandaba Juan. Se lleva adelante políticas públicas que van, bueno, a ese eje de transformación cultural, sin el cual esta ley, que propone un cambio de cultura, bueno, y también en las políticas públicas, y esto es algo muy importante, ¿cómo lo vas a lograr? Se incorpora un proceso de aprendizaje de los agentes públicos, incluso de los agentes del Poder Judicial, para que realmente incorporen, internalicen todos los elementos que se incorporan a la ley. Por lo cual, yo creo que efectivamente el título sería bueno que se cambiara, ya creo que no se va a poder cambiar porque esto exigiría una prolongación, pero el título no se corresponde con el contenido, incluso sería bueno, es más abarcativo, pero yo creo que hay que celebrar que el Uruguay, que estaba demandando, ¿no?, con urgencia una ley integral y que estaba incumpliendo recomendaciones muy atinadas de organismos internacionales, bueno, finalmente tenga una ley integral en esta dirección.
Hay varias cosas que quiero decir, voy a tratar de ser breve porque si no... La primera que quiero decir es que nosotros todos y todas tenemos naturalizadas determinadas cosas, es decir, que lo vivimos como natural. Yo les recomiendo un artículo de Rosa Montero sobre este tema que salió hace poco en El País de Madrid, al cual yo voy a hacer referencia solo en un aspecto. A ustedes seguramente no les ha pasado nunca lo que a mí y a las mujeres nos pasa en general cuando salimos al espacio público. El toqueteo, el apriete en un transporte público, las observaciones acerca de nuestra anatomía, las expresiones acerca de qué quisieran hacer con nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y esto es una cosa que hasta hace muy poco estaba totalmente naturalizado. Y que ustedes los varones nunca la han padecido. Nosotras siempre. Salir a la calle, Rosa Montero cuenta unas cosas, por eso les recomiendo, que le pasaban en España, que eran exactamente las mismas que me pasaban a mí en Buenos Aires cuando viajaba de Monte Grande a la capital y de la capital a Monte Grande para estudiar y trabajar. Esta ley integral lo que intenta es, entre otras cosas, cambiar aspectos de la educación. Este tema es un tema que no se estudia en el sistema educativo. Yo los desafío a que encuentren sistemáticamente en el sistema educativo alguna cosa sistemática, más allá de los buenos deseos de algunos docentes o de algún curso que aparece y desaparece, acerca del abuso sexual infantil, la prevención de esto, trabajar con los niños, acerca de lo que significa la principal causa de muerte violenta de las mujeres. No está en el sistema educativo implantado. Hace poco hubo un lío en una escuela porque a una maestra se le ocurrió, una de las tantas barbaridades que se hacen, que en el colegio, en el curso final, las niñas se vistieran de adultas y bailaran reggaetón. ¿Está? Reggaetón, que es el monumento al machismo violento. Entonces, evidentemente que necesitamos cambiar las cabezas, sin duda alguna que necesitamos cambiar las cabezas. Recientemente también en un colegio privado, ante una situación que hubo con un señor que abusaba, las maestras y los maestros dijeron que había que recordarlo con cariño. Entonces, digo, me parece que tenemos que cambiar la cabeza, tenemos que cuestionarnos todos y todas cómo es este tema. ¿Tá? Entonces, esta ley prevé, sí, claro, prevé prevención, prevé el observatorio de violencia, prevé el tema de la educación, prevé que haya una ley de abuso sexual infantil, que es una vergüenza que no la haya. Es decir, prevé una serie de cosas en las cuales Uruguay no está en el siglo XX ni siquiera, está en el siglo XIX. Y sobre todo prevé que todos asumamos que esto lo tenemos que cambiar entre todos. ¿Por qué? Y bueno, porque hay siglos de desigualdad. Probablemente a muchos les moleste que ahora estemos planteando que la balanza se vuelva hacia otro lado. Lástima que durante muchísimos siglos no les molestó que el abuso fuera impune, que la violencia contra las mujeres fuera impune, que fuera impune todas estas cosas que ahora por lo menos, y ahí veo el vaso medio lleno, por lo menos nos están escandalizando en su expresión máxima. Pero si no atacamos las causas, vamos a seguir igual. Juan, tú levantabas la mano recién para acordar con eso e incursionar también en tu campo, que es la sociología. El asunto es más grave porque yo creo que hay una regresión de la sociedad. Estamos viviendo un embrutecimiento de las personas en general. Entonces, estos instrumentos que eran insuficientes en el siglo XX, en el siglo XX había otro decoro, otra consideración por el prójimo, aunque debería haber seguramente mucha violencia, pero ahora ya eso se ha perdido, y se ha perdido no solo en la relación hombre-mujer, sino en general, en el respeto a los niños y demás. Por eso creo que sí es importante legislar en esta materia. ¿Cerramos? Sí, muy de acuerdo con lo que señalaba Teresa. Yo creo que para entender la ley, los varones debemos realmente imaginarnos todo el poder abusivo que siglos y siglos y siglos ha tenido que sufrir la mujer, o los niños, o los ancianos, o los discapacitados. Es un problema de poder. Y bueno, como todo problema de poder, no hay un momento escatológico en donde se resuelve. No, se resuelve en una lucha continuada, en donde siempre habrá un paso más que dar, y no necesariamente en los equilibrios no tengamos que buscarlos respecto a otras situaciones. Pero yo creo que
aquí la cuestión de poder vinculada con el género y vinculada con estos sectores minoritarios no tanto, niños, discapacitados, ancianos. Y las mujeres somos el 52% de la población. No, ni que hablar respecto al tema de género. Pero este otro que está incorporado en las protecciones que brinda la ley, son temas absolutamente cruciales. Por eso, bienvenida una ley integral que tiene como foco los derechos. Lo último. No, yo comparto obviamente estas reflexiones y en ese sentido lo positivo de la ley integral no puede no defenderse y verse, ¿no? Simplemente creo que requiere realmente mayor pienso y en ese sentido los apuros que para desarrollar en la Cámara, me parece que hay consideraciones que merecen por lo menos ser escuchadas y ser vistas, ¿no?